Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través del internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. Para nosotros es un placer llegar a sus hogares con la poderosa y bendita palabra de Dios desde la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. En nuestra sección, estamos en nuestra sección escudriñando junto a las Escrituras. A todos los que nos escuchan a través de la página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be. Para nosotros es un placer servirles y ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos leyendo el Evangelio según San Marcos y estamos en el capítulo 1. La semana pasada llegamos hasta el versículo 28 y vamos a comenzar el versículo 29. Pero como siempre hacemos una introducción, un recuento de la lectura pasada. Comenzó el capítulo 1 con la predicación de Juan el Bautista. A ver, que la semana pasada, según lo que veíos, ¿cuál fue la predicación que vino anunciando Juan? Arrepiéntase y crea en el Evangelio. A ver, ¿por qué? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Por qué? El reino de los cielos es acercado. No tanto por el hecho, porque, o sea, se supone que es porque el reino de los cielos se acercaba en cuanto a la predicación de Juan. Pero, ¿por qué Juan vino anunciando esto? Porque debía preparar el camino. Exacto, según el versículo 3. Él debía preparar el camino. El Señor, él era el Elías que había de venir. ¿Ok? El Elías profetizado. Según lo que hablamos en la clase, la lectura pasada, ¿a quién se escribió Marco? A los romanos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos se movían más a lo que tiene poder, a lo poderoso. Marco no se entra, el comienzo, como a diferencia de Mateo, Marco no empieza el Evangelio con una genealogía. Los romanos no tenían entendimiento ni de genealogía ni nada de eso. La idea de Juan Marco, fue llevar el Evangelio a los romanos a fin de que los romanos conocieran a Dios. Los romanos siempre se centraban en las cosas extraordinarias, en las cosas de fuerza, de poder. Y Marco por eso centra su Evangelio en mucho en las obras de Jesús, las obras sobrenaturales de Cristo. ¿Ok? La semana pasada vimos el bautismo de Jesús, cómo Jesús fue tentado, y tocamos también la parte cuando Jesús elige a sus discípulos. ¿Qué características vimos la semana pasada, según la narración de Marcos, de la elección de sus discípulos? A ver, lo que tuvieron. Que no eran, ¿cómo se dice? Gente de alta clase social. Eso era una ciudad, eran pescadores, ¿verdad? ¿Qué más? Jesús siempre, todo lo que iba a hacer, lo usaba siempre la analogía, la ilustración de los elementos naturales, para demostrar las cosas espirituales. En caso de los discípulos, fue a buscar pescadores, ¿ok? Y le hizo el llamado. ¿El llamado cuál fue? Sígame, los haré pescadores de... ¿Por qué usa el término pescadores? Porque ellos eran pescadores. Él usa su jerga o usa su manera de expresarse para que entendieran el llamado al cual el Señor lo estaba llamando. ¿Ok? O sea, antes eran pescadores de peces, ahora van a ser pescadores de hombres. O sea, van a ganar a capturar hombres para mí. Y inmediatamente, ¿qué pasó? Dijeron, no, ya va, déjame que estoy haciendo un negocito aquí, que ya va, que tengo que vender unos pecaditos porque si pasa una platillo para no irme pelando, dijo, ¿no? Eso dijeron los discípulos. Dejaron todo y le siguieron, ¿ok? De inmediato. Bueno, después hablamos del espíritu inmundo, es que Jesús hizo salir de un hombre en la sinagoga de Capernaum cuando él se manifiesta a Israel y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es el mismo lugar, aunque aquí no lo narra, la lectura cuando él dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros, es aquí mismo.
¿ok? La sinagoga de Capernaum, y ahí suscitó un hecho de un endemoniado y se admiraban de su doctrina, ¿ok? Y vimos como el espíritu inmundo lo sacudía con violencia y Jesús no le dice, te vas a lugares secos sin reposo y te envío a los abismos para que no salga. No, Jesús nunca hizo eso. Solamente sacó fuera el demonio. Lo sacó fuera ya. Ni lo ató. Usted no vio a Jesús, te ato ahora y te sale fuera. Primero, lo echó fuera, sencillamente. ¿Ok? Vamos a ver esto muy seguido y va a ver que la doctrina de atar demonios no es bíblica. Aquí, bueno, aquí lo demostramos en el Evangelio de Mateo. ¿Ok? Quedamos en el versículo 29 y vamos a comenzar nuestra lectura de hoy. ¿Ok? Al salir de la sinagoga, ¿de cuál sinagoga? Capernaum. Está en el versículo 21. ¿Ok? Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. O sea, Simón y Andrés eran hermanos. ¿Ok? Simón, ¿quién era? Pedro. ¿Ok? Simón y Andrés. Con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Entonces, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Y entonces hizo una oración larga, tendida. ¿Ah? Claro, la doctrina bíblica es orar por los enfermos, sí es doctrina. ¿Ok? Llamar a los ancianos de ancianos y la oración de fe sanar al enfermo. Es una doctrina bíblica. Ahora, Jesús no necesitaba orar ya por el enfermo, porque Jesús tenía una vida de oración. Jesús, antes de salir a predicar el Evangelio y a manifestar el poder del Espíritu, lo que Jesús hacía era ya oraba por los enfermos. Ya. Lo que hacía Jesús que cuando venía algo, tocaba, o le decía, levántate o vete tu fe, o conforme a la fe que así se haga, porque lo que hizo fue que manifestar el poder de Dios es que tuviera contacto con su cuerpo. ¿Me entiendes? La tomó de la mano y la levantó. Creyendo, porque la cuestión es la fe. Jesús sabía que al tocarla iba a ser sanada y así fue. Inmediatamente la fiebre le dejó. Mire la palabra, inmediatamente. Al instante. La fiebre le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Por qué es esto? Porque Jesús era el portador del Espíritu. ¿Ok? Él era templo, por eso dice que se hizo carne, se tabernaculizó. Y él fue lleno del Espíritu Santo, vino con poder. Ahora, la iglesia, ese mismo poder y ese mismo espíritu, ¿Dios se lo ha dado a la iglesia o no? No, es así. Somos templo del espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Es que cuando lo tocó el poder del espíritu, por la fe, yo la levantaré, no ni digo nada, pero dentro de sí la levantaré y será sana. Y así sucede. Con el contacto, el poder de Dios sanó y la sanó. ¿Qué? A veces daba la palabra, a veces ni los tocaba. Pero era dependiendo del espíritu, le guiaba a Jesús. Y aquí, bueno, la tomó, la levantó e inmediatamente la fiebre le dejó y ella le servía. 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedad y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Como siempre, el show. La gente como le gusta un show. La gente se agolpó, pero bueno, las señales son para testimonio, entonces era necesario que la gente viera. La gente se agolpó, ¿ok? A la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea, ¿para qué él le conocía y a no le interesaba tampoco
que todo el pueblo se enterara que él era el rey, como Mesías político, él venía a morir. No es que él no era, sino que no era el tiempo para eso. Fíjate que más adelante, o creo que Lucas lo buscaron para hacerlo rey y él se fue. Bueno, este dice el Mesías y se escapa. Le queremos ungirlo como rey y se va. Porque Jesús sabía que no era el tiempo de reinar, era el tiempo de morir. ¿Ok? Quedamos aquí, ok. No lo dejaba hablar. Ahora todo el mundo entró porque, como le preguntó al Gadareno, ¿cómo te llamas? Ahora todo el mundo le preguntó, ¿cómo te llamas? Entonces, pero no, hay momentos donde de repente el Espíritu Santo te guíe a un elemento de eso. Pero no es una doctrina. A Jesús a veces no dejaba ni hablar, decía, cállate y sal de punto, ya. ¿Qué? ¿Verdad? Solamente se ve un solo caso cuando el demonio conversa, y es el caso del Gadareno. O sea, es aplicable en un caso, porque Jesús era quien tenía el poder para enviar a los demonios al abismo. Y entonces ellos establecen inmediatamente, yo sé quién eres, ha venido antes de tiempo para destruirnos, yo sé el santo de Dios. Entonces como el emperador ha venido antes de tiempo, le digo, ¿cómo te llamas? Legio, o somos muchos. Y entonces le dice, pues no nos envías al abismo, envíanos a esos cerdos. Y eso no, le vas a los abismos sin reposo, no. Lo envió a los cerdos. Al acto de cerdo y el cerdo. ¿Por qué lo envió? Porque los cerdos eran unos animales impuros, como los demonios eran impuros. Yo buscaba cuerpo, bueno, métanse ahí. ¿Entiendes? Pero era porque Jesús tenía el poder de enviarlos al abismo, no. Y como no era el tiempo, Jesús no los envió, porque ya era el momento de Satanás y sus ángeles se han lanzado al abismo, según Apocalipsis capítulo 20. Porque hay un tiempo para eso. Entonces Dios no nos mandó a enviar demonios al abismo. Dios nos mandó fue a echar fuera demonios, punto. Jesús lo hacía, echaba fuera. Pero no va a haber ninguna vez que Jesús haya echado a nadie al abismo. Ninguna vez, te voy a ver, en los evangelios. ¿Ok? Porque le conocían. 35. Levantándose muy de mañana, igual que nosotros, ¿no? Siendo muy oscuro, era como las 5, 4 de la mañana, o así. Muy de mañana, era oscuro todavía. Era de mañana, pero era oscuro, o sea, no había salido el sol. Era antes de las 6 de la mañana. Entonces, y salió y se fue a un lugar desierto. Mira cómo Cristo busca la intimidad. Y allí oraba. Jesús no salía, hermano, mira. Y a esto nosotros tenemos que aprenderlo todo. Empezando de mí para abajo. Mire, nosotros tenemos que aprender algo que nos ha costado demasiado. Es porque todo lo tratamos de hacer con la carne. Pero muchas veces no tenemos el respaldo de Dios porque no conversamos con Dios. Dios es el que tiene en la mano la guía nuestra. O sea, del propósito. Todo está en Dios. Y Jesús se iba muy determinado. Lo primero que Jesús hacía antes de salir a predicar el Evangelio era pararse a hablar con Dios, porque tenía a Dios de número uno. Le daba la primicia de la mañana. Que lo primero era para Dios. Y el elemento de la primicia no era un elemento de drama de financiero, era una situación de dar a Dios lo primero de todo. O sea, Dios es el primero en la vida de todo. Entonces Jesús, por eso yo le decía que Jesús casi nunca oró por un enfermo. Porque es que él antes de salir a predicar y a orar por los enfermos y a resucitar muertos, todo lo que hacía, Jesús oraba al Padre. Se iba a un lugar aparte, desierto. Ahí no había mujer, no había niños, ahí no estaban los discípulos, ahí no había nada de eso. ¿No saben por qué? Porque si no nos apartamos, en el caso de los hombres casados, pues, tenemos un corazón para servir a Dios y un llamado a Dios. Si no nos paramos bien temprano, o no, yo por ejemplo, yo a veces me acuesto 2, 3 de la mañana,
Yo aprovecho esas horas. ¿Ok? Si uno no, hermano, si uno no lo hace, cuando llegue la mañana, el hijo, por lo menos el hijo mío empieza a brincar los hijos míos. Y mi esposa entra, sale del cuarto. Y bueno, entonces, ¿será que yo no tengo relación con Dios? No, la culpa es mía porque no me paro de madrugada o no lo hago antes de acostarme bien tarde. Pues si en el caso mío que uno se acuesta tarde, uno lo hace de madrugada, pero la clave es las primeras horas de la mañana. Y eso hace que Jesús no tenía ninguna necesidad de orar por el enfermo porque ya oraba por ellos. Sencillamente él iba y el Espíritu Santo lo guiaba y él lo hacía. ¿Me entiendes? Esa era una primicia de Jesús. Vamos a ver varios pasajes donde Jesús se paraba muy de temprano y se apartaba aparte, de un lugar desierto, o sea, donde no había nada. ¿Ok? Se llama intimidad. Ok. 36. Creo que yo, antes de seguir, siento y creo, y estoy seguro, de que en esta área nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Verdad? Porque como le dedicamos tiempo a otras cosas, hermano. Lo primero en la mañana estamos bien afanaditos. Y entonces no oramos de madrugada porque es que tenemos que dormir. Entonces se descansa más el cuerpo que el espíritu. Entonces yo creo que en esta área nosotros necesitamos mejorar mucho. Si queremos imitar a Cristo, ¿no? Si Él es nuestro modelo, aquí está como Jesús vivía su relación con el Padre. Primero, de madrugada, antes de salir el sol, se iba aparte y oraba y no había nadie. Ni hermano, ni primo, ni oveja, ni nadie. Y los discípulos estaban con Jesús. Bueno, 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. ¿Por qué? Porque él se había ido aparte a un lugar desierto. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. O sea, ¿por qué Jesús buscaba el desierto? Porque él necesitaba estar a solas con Dios. Y generalmente, en el caso de uno como pastor, jovencito, hermano, no sé qué broma. Y oye, en estos días me llamó José y nada, no contesté. Sí, de cierta parte. Porque uno como ministro del Evangelio la gente lo va a buscar. ¿Ok? Pero Jesús siempre tenía esa cuestión de apartarse para que nadie pudiera interferir en su relación con Dios. Eso es muy importante, hermano. O sea, la iglesia es sumamente importante frente al mediador del Padre. ¿Ok? Eso es lo vital. Y allá no le dijo, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos. Que ya había terminado de orar. Terminé de orar, entonces salió a los lugares vecinos, como era el apóstol de Dios, el enviado de Dios, el primer apóstol. ¿Ok? Él iba por los vecindarios. ¿Ok? Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto es venido. Mira, aquí vemos a un Cristo bien centrado en el propósito para el cual Él vino. Para esto es. Iba primero, hablaba con Dios y después, vámonos. Tenemos trabajo. Porque yo para esto he venido. Si usted como siervo del Señor algún día llegara a tener un ministerio específico, ¿ok? Y Dios lo llegara a enviar a un área específica, cualquiera que sea, usted tiene que entender cuál es su misión. Porque ¿qué pasa? Que cuando la persona se desenfoca, cualquier cosa lo desvía. Y termina no haciendo la voluntad del Padre, sino la voluntad de otros. Peligroso eso. Bueno, si me buscan, bueno, vamos a los lugares vecinos. Yo no me voy con la gente que me busca. Yo voy a los lugares donde yo tengo que ir. Porque, mira, a veces las cosas de nuestra vida nos desvían. Eso es así, hermano. Entonces viene porque no, vamos a los lugares vecinos porque también yo debo predicar allí porque para esto es venir a predicar el Evangelio. Y entonces, bueno, y predicaba en la sinagoga de ellos
en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Ahora veamos esto. No hay cosas como ministerio de liberación, eso no existe. Lo que existe es ministerios con autoridad, que es diferente. Lo que existe es hijo de Dios con autoridad. Lo que existe es creyentes con autoridad. Eso es lo que existe. Pues dice, estas señales seguirán a los que creen, ¿Cuántos creen en el Señor? Entonces esa autoridad es para toda la iglesia. Ahora, la autoridad espiritual es para predicar el Evangelio. ¿Entiendes? Porque la autoridad, echar fuera demonios, es parte de la liberación que Cristo vino a hacer a través del Evangelio. ¿Entiendes? Okay. Hay gente que se sienta en echar fuera demonios. No, Cristo predicaba y echaba fuera demonios. Mira lo que dice. Y predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba afuera los demonios. Es una consecuencia de la predicación. Por eso en Marcos, lo vamos a ver más adelante, cuando le da la comisión a los discípulos, Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Fíjate tú, ¿qué relación tiene la autoridad espiritual de las señales con la predicación del Evangelio? Entonces, por eso esa broma del Ministerio de Liberación es un error. Porque el de echar fuera demonios es parte de la autoridad que tenemos por la libertad que da la predicación. Escucha bien. Porque Dios le plació salvar a los hombres con la locura de la predicación, y a través de la fe, los pecados son borrados, y entonces los demonios son echados fuera, porque se le quitó el derecho legal que tenía sobre el hombre, que es el pecado. ¿Ok? Entonces, Jesús predicaba, y en medio de esa predicación siempre salió un endemoniado. Ábrale, por favor. Siempre salió un endemoniado. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada vez que Cristo predicaba, se manifestaban los demonios. Habían enfermos que eran traídos. Entonces, las señales confirmaban el mensaje del Evangelio que venía de Dios, que era un respaldo sobrenatural y una autoridad del reino de Dios. Por eso además en otra parte dice, si yo fuera hecho fuera los demonios por el dedo de Dios, ciertamente he llegado al reino de Dios, porque la autoridad del reino de Dios está sobre todo reino, inclusive sobre el de Satanás. ¿Ok? Pero dice, estas señales seguirán a los que creen. Fíjate tú que las señales siguen a los que creen. No, uno sigue señales. Entonces, va dependiendo de la predicación. Yo voy predicando el Evangelio y las señales empiezan a suceder. A mí me pasó predicando en Día Santa Teresa, en el Manguito, ahí en Valle del Tuy, y estoy predicando sobre Cristo y la esperanza de gloria. Y hablé sobre la obra de Cristo, el misterio de Cristo, la salvación de Cristo y la glorificación que Cristo nos da. Y al finalizar, una muchacha quebrantada pasa a arrepentimiento. Y yo le hago el llamado y le digo, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, yo creo. ¿Crees que resucitó a la muerte? Yo creo. Te entrego mi corazón, Jesús. En eso le dije, en el nombre de Jesús todos los demonios se van. ¡Pum! Cayó el agua al lado. Y inmediatamente le monté la mano, recibe el Espíritu Santo. Y esa mujer quebrantada llorando en el Espíritu ahí. Las señales se manifestaron solas. ¿Por qué? Porque usé la autoridad basado en la predicación del Evangelio. Siempre Dios va a confirmar con poder su palabra. Entonces, hay un poco de cazafantasma, go-buster, lo voy a llamar. Se paran ahí, está afuera, demonios, y todos los demonios se van de esta tierra, de esta sociedad, y clavo está, que claro, y brujería, y yo no sé cuánta cosa más. Y entran sal, como los peleadores de sumo, tú sabes. Y empiezan a reprender, miren,
Si no hay predicación del Evangelio, no hay perdón de los pecados. Si no hay perdón de los pecados, no hay liberación. Porque Cristo vino a libertarlo de el poder del pecado, del gobierno de Satanás y de la condenación eterna. Entonces, una de las causas para que el gobierno sea trasladado del reino de la tiniebla al reino de la luz es la causa ¿de qué? Del perdón de los pecados. La base principal. ¿Y cómo se tiene? A través de la predicación. Porque la predicación es la que enfoca la salvación en Jesús, en la obra de Cristo, el Evangelio. Entonces Jesús, tú no veías a Jesús parado en el monte de los Olivos. Todos los demonios que están sobre Jerusalén, ahora se van, ahora queda libre Jerusalén. Usted nunca vio a Jesús haciendo eso. Porque es que eso no es así. Es que si Jerusalén no se arrepentía, ¿cómo iba a poder ser libre de los pecados? Si lo que lo tiene atado, poseído por demonios, es el pecado. La predicación del Evangelio hace que la gente se arrepienta. Entonces se manifiesta la liberación. Y bueno, por consiguiente la llenura del Espíritu. Entonces Jesús predicaba y la gente le traía los endemoniados y quedaba libre. Porque era una causa de la predicación. ¿Yo qué error que se está haciendo hoy? Entonces, yo me puedo para echar fuera a todos los demonios, tengo la autoridad para hacerlo. El problema es que los demonios no se van a ir de ellos porque el pecado está en ellos. Por eso sigue dándole derecho legal voluntario. Entonces, ¿qué debo hacer? Es predicar el Evangelio y a causa de la predicación los endemoniados. ¿Por qué hay manifestación de demonios en la iglesia? Porque ellos vienen y escuchan la palabra y la creen y empiezan a manifestarse los demonios. Por la presencia de Dios y por otras cosas. ¿Okay? El Evangelio no consiste en palabras, sino también en poder. Jesús venía manifestando el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Y óigase bien al reino de Dios. No es dominio de la iglesia sobre la tierra. Es el señorío de Cristo sobre la iglesia. ¿Ok? Importante eso. Entonces podemos decir, pastor, que para ahora ir por delante, que para poder echar demonios primero debemos de predicar el Evangelio. Es que la causa, echar fuera demonios es una causa de la predicación. Es una causa de la libertad que el Evangelio ha dado. ¿Ok? ¿Por qué hay gente que manifiesta demonios pero los demonios no se van? Hay varios factores. Uno, la persona que está echando al demonio no tiene fe. Y lo vamos a ver aquí en Marcos, más adelante. En Marcos ya lo vimos en Mateo también, ¿no? Sí, lo vimos en Mateo. Dos, la persona que está echando fuera de demonio no tiene al Señor y está en pecado. Y lo que le pueden dar es una cachetada. Y tres, la persona a quien se le está echando fuera el demonio no se le ha predicado el Evangelio o no ha creído en el Evangelio. Si los pecados siguen ahí, por lo tanto, el Satanás no se va. Eso es así. ¿Entiendes? La autoridad va por medio de la predicación que Cristo solamente hace libre. Y la autoridad que tenemos es la de Cristo, en su nombre. Entonces, Jesús no iba por los lugares buscando a los endemoniados. ¿Dónde están los endemoniados? No, iba predicando y sin libertad. Predicando y libertad. Usted lo puede ver en todos los evangelios. Usted lo puede ver. Mateo lo vimos. Capítulo 4 de Mateo lo vimos. Como Cristo predicaba, enseñaba, echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. 4 cosas. El ministerio de Jesús. Y eso debe operar en la iglesia, como un todo. ¿Ok? Versículo. Ajá. Ajá, dígame. Ajá. De hecho, yo siento que inclusive cuando me tengo comunión con Dios, eso de desecharlo por ciertas cosas que consideramos los cristianos como que son demoníacas. Porque yo mismo me empiezo a limpiar por la convicción y el deseo de cuando estoy en comunión con Dios. Porque la presencia de Dios liberta. Sí, vale, definitivamente comenzaría como que voy a comprar, no voy a comprar cigarros, ni algo así. Pero en otras cosas más fuertes. Claro, no, yo te entiendo. Y yo te entiendo porque yo no sé si todos lo hemos vivido. La liberación es mía, pero ella. Entiendo, entonces, Cristo de verdad que liberta por su palabra y a través de la autoridad que Dios le ha dado libre, que es portadora de su palabra, de su evangelio. Versículo 40.
Vino a él un leproso. ¿Por qué lo libertaba? Porque la gente lo traía a él, buscando él la libertad. Cristo solamente da la libertad. Vino a él un leproso y rogándole hincada de la rodilla le dijo, si quieres puedes, si quieres. ¿Ok? Si es tu voluntad, puedes ir. ¿Por qué? Porque el leproso era una enfermedad que era conocida como inmunda. ¿Ok? Y estaba relacionada al pecado, siempre. Si quieres puedes ir. Y a mí Jesús, teniendo la misericordia de él, ¿qué tenía? ¿Qué lo movió Jesús a limpiar a esta mujer? Misericordia. Un leproso a un hombre. La misericordia. Que la fe que le dio al Señor que tenía. No, la misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué me dice que es misericordia? Lo que es un hermano, tener compasión de alguien, tener piedad. Sinónimo de arrepentimiento. Es longanimidad, es conocido como la extensión de la gracia de Dios sobre esa persona. Esa es el soportar al pecador. Entonces, él sabía que esa persona que se estaba acercando con lepra era pecadora. Pero como la persona vino pidiendo ayuda, entonces él soportó su pecado y le extendió su misericordia. ¿Ok? Y dice, yo ¿sabes por qué me paro en estas cosas que parecen no muy relevantes? No parece una revelación, wow. Pero es una de las causas principales del motor de Jesús. Es lo que lo movía. O sea, ¿por qué Jesús estaba sanando a esta persona? Hoy es por dinero. En muchos lugares. Trae una semilla de milagro. Yo le digo, mira, la semilla de milagro ya Cristo le hizo en la cruz hace 2000 años atrás. Y eso fue su propia vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hay mucha gente que carece, que tiene dones de sanidad, de milagro. Yo no los tengo. Yo a veces oro y los enfermos se han sanado aquí en esta congregación. Por la autoridad espiritual y por la fe. Pero no tengo dones así de sanidad. Otros no. No todos los tienen. Unos tienen, otros no los tienen. Eso lo dice la Biblia. Principio del cuerpo de Cristo. Entonces, pero, ¿qué de ello, hermano? Porque Jesús además tenía todos los dones. Pero, ¿qué de ello, hermano? Es que lo que mueve a una persona a hacer algo sea la misericordia, sea el amor. Y no sean los intereses personales. Porque ¿cómo se ha comercializado con los dones y con la autoridad, hermano? ¿Cómo se define la misericordia así como un... Es la extensión de la bondad de Dios hacia esa persona. Es resistir al pecador. ¿Entiendes? Usted en el Evangelio de Mateo vimos una parte donde el publicano y el pecador. Estaba el publicano y el fariseo. Mientras el otro decía, ten piedad de mí, pecador, que soy pecador. ¿Quién salió justificado? El que pidió, Dios extiende la misericordia. El problema es cuando el hombre no acepta la misericordia. ¿Usted cree que Dios no ha tenido misericordia de Venezuela? Dígame usted. Pero eso no quiere decir que Dios va a ser eternamente misericordioso. Llega un límite. En este caso, la persona se acercó a él pidiéndole que si podía limpiarle. Entonces, ¿qué hizo? Le extendió su misericordia. Y le dijo, sí. Y los dos se justificaban, su oración, su diezmo. Teniendo misericordia del 41, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Yo prediqué aquí sobre eso, ¿se acuerdan? El que vino para limpiarnos, se llamó el tema. Cómo en la ley prohibía que un hombre tocara a un leproso, eso era prohibido. Es más, era considerado leproso también porque la lepra se pega, contagiosa. Y era declarado inmundo la persona que debía apartarse 7 días fuera del campamento. O sea,
lo que Jesús estaba haciendo no era algo tan fácil como usted lo está viendo aquí. Estaba exponiéndose a la execración del mismo pueblo de Israel, de él mismo fuera del campamento. Por eso más adelante le dice, no le diga a nadie, porque él sabía las implicaciones que podía tener. Ahora, ¿por qué lo tocó? Si él sabía que la ley lo prohibía. Él mismo era la palabra. Porque el vino... Porque lo más importante de la ley, ¿qué es? Bueno, yo pienso que la fe lo sanó y le dijo... Tú nunca puedes... No, hijo, no. Si tú quieres, puedes, pero si tú quieres y violas la palabra de Dios, estás desobedeciendo a Dios. No se trata de la fe. Pues Jesús era la fe en sí. ¿Qué pasa? El problema no era ese, ni Dios iba a violar su palabra. Nunca tú puedes por la fe justificar tu desobediencia. Ahí está Saúl. Él creía que lo bueno iba a desecharlo. Él creyó, creíste mal por desobedecer. El problema no era ese, sino que un mandamiento nunca abrogado. Lo más importante de la ley era la justicia y la misericordia. ¿Ok? Y para limpiar él debía tocar porque el poder estaba en él. ¿Ok? Entonces, él se está arriesgando por la justicia y la misericordia. Por eso cuando le dicen escorbán, todo lo que tengo es para Dios, y ustedes violan los más principios, honra a tu padre y tu madre, y dice, ustedes violan lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia por mandamientos de Dios. ¿Ok? Él no estaba moviéndose a violar la palabra, como David cuando comió los panes que no le era lícito comer. O sea, lo que Jesús hizo no fue para rebelarse contra Dios, sino todo lo contrario, para extender la misericordia que la misma ley le obligaba. Entonces, Jesús no estaba violando la ley, le estaba cumpliendo. ¿Okay? Y entonces lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Yo sí quiero limpiarte. Yo he venido para eso, para limpiar, para sanar, para perdonar, para libertar. Quiero ser limpio. Y la clave está en la persona que está atada, que se rinda y pida la ayuda, pida la misericordia, ahí está la clave. Cuando una persona que tiene un problema espiritual, físico, lo que sea, se rinde a Dios y le reconoce como el que lo puede limpiar, lo puede perdonar, lo puede libertar, lo puede sanar, el Señor entiende la misericordia de Dios, porque nuestro Dios es misericordioso. Bueno, nos entregó a su Hijo, no nos dará abundantemente con él todas las cosas. Entonces, la clave, de hecho, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. De eso la bondad es parte de la misericordia. Como 9 dones y... Entonces, yo le digo algo, 9 características, o el fruto es uno. ¿Okay? Yo le digo algo, hermano, mire, yo creo que en el pueblo de Dios nos hace falta mucha misericordia. En el sentido de que lo que nos mueve no es la misericordia, no es el amor, sino intereses, vanagloria, y vaya usted a contar. Es triste, hermano. Porque si alguien viene pidiendo ayuda y uno pudiendo hacer, no lo hace, hermano, o lo hace por intereses. Yo le digo algo, hermano, yo creo que lo que nos está moviendo no es el fruto del Espíritu, son cosas terribles, y por eso es que, por eso lo más importante de todo esto es el fruto del Espíritu que nos mueva, es el motor. A Jesús, que lo movió a venir al mundo, el amor, que lo obligó a morir en la cruz, su amor por el hombre, y la obediencia de su Padre, el amor al Padre. Como hombre, él estaba como hombre. ¿Ok? El Padre se sometió al Padre, obediencia hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso él dijo, como leímos en Mateo, ¿crees tú que no puedo orar a mi Padre que me envíe unas legiones de ángeles? Él lo podía hacer, no lo hizo nada más porque sabía que si venía lo libraba, el mundo se hubiera perdido.
Hasta la palabra legión también se utiliza aquí cuando Jesucristo dice una legión de ángeles. Legión significa como tal. No, o sea que cuando está el orden de legión, ya lo hemos escuchado varias veces. 1000. Significa miles. Mil cerrados. ¿Cómo se agrupaban los soldados romanos? ¿Cómo se agrupaban los soldados? Porque acuérdate que los órdenes de Estado vienen del reino de los cielos. Todo el orden, Dios es un Dios de orden. Es más, Satanás está estructurado por orden. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Si Satanás está dividido, ¿cómo permanecer su reino? O sea, es un reino y es un orden. Y el reino de Dios también será un orden. Habrá rey de reyes, habrá reyes sacerdotales como en la iglesia, y habrá pueblo. Sí, su pueblo Israel, el pueblo de las naciones. O sea, todo lo que uno ve, lastimosamente el hombre se ha pervertido. Pero el Estado y las leyes las formó Dios. Dios hizo todo. Por eso Dios nos manda a sujetarnos a las leyes y a los gobernantes. Siempre y cuando ellos no se rebelen contra Dios. Porque si ellos nos mandan a adorar a un muerto, no lo vamos a hacer. Porque primero está por sobre todo aquel que pone reyes y quita reyes. Dios. Como Daniel lo hizo. Daniel, cuando lo obligaron a dejar de orar a su Dios para orar al rey de Persia, él inmediatamente abrió su ventana y estaba violando una ley. Pero por sobre todo una ley humana está la ley divina. Entonces, él prefería someterse a la ley divina que a la ley humana. Entonces, estaba obedeciendo al mayor, a todo el que pone rey y quita rey, al que es autoridad suprema. ¿Ok? Por ese tema de otro costal, lo que hemos visto, nivel 1, que hablamos, el Evangelio de la Gracia y del Reino, eso ya lo hemos visto. Los que están nuevos van a ver este tema próximamente. Ya, de próximo. Bueno, quedamos en el 41. Ese limpio. Así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio al instante, mira. O sea, no era una cosa de la autoridad y el poder, pero sobre todo la fe que Jesús tenía y lo que los movía era tremendo, que al instante las cosas sucedían. Y todo, hoy vemos, hermano, todo lo contrario. Por eso el Señor en Lucas, que vamos a ver, dice, cuando regrese el Hijo del Hombre, hallará la fe en la tierra. Eso es tremendo. Al instante la letra le dejó, se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió. ¿Qué le encargó rigurosamente? Que no lo dice. Pero lo dice Mateo. No. Tenía que ir al sacerdote, presentar la ofrenda que mandaba la ley, porque acuérdense que él estaba bajo la ley. Mandaba a obedecer la ofrenda que mandó Moisés, pero le dijo, no le digas esto a nadie. Pero él fue y lo divulgó. ¿Qué? Entonces, ¿por qué no quería? ¿No quería que se enterara la obra que estaba haciendo? No. Sino que él quería que se evitara una confrontación sobre tocar al leproso. ¿Y cuál sería esa ofrenda como holocausto? No, eso lo manda la ley en Levítico. Eso está en Levítico. Se va a presentar una ofrenda y el sacerdote lo declararía. Pero no vamos a hablar de eso porque nos iríamos por otro lado. Bueno. 45, ok. Ah, no, el 44 lo dice. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, está en Levítico. ¿Okay? Levítico 14 del 1 al 32. Para testimonio a ellos. ¿Ok? Para testimonio a ellos de que Dios lo había limpiado, sanado. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. ¿Por qué? Por eso mismo. Entonces él se quedó fuera, como tal la ley lo mandaba. 7 días fuera del campamento, fuera de la ciudad. No podía entrar abiertamente. Si entraba era muy sutil. Entraba abiertamente a la ciudad, sino que
se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían el leproso. ¿Por qué se apartaba lugares desiertos? Porque la ley mandaba que si alguien tocaba a un leproso era declarado inmundo y entonces él tenía que apartarse a un lugar desierto, era pues echado fuera de la ciudad. En este caso, antes que Jesús se lo hiciera, porque además no era inmundo, Jesús no era inmundo porque él lo tocó y extendió la misericordia y quedó limpio. Pero no para... Más bien el que limpia lo limpió a él. no. Para evitar controversia, él se quedó afuera, diciendo, mira, el que tocó al inmundo, el leproso, él mismo se quedó afuera en el desierto, tal como la ley lo mandaba. Él nunca procuró violar la ley, que vino a cumplirla. Extendió la misericordia, sanó, cumpliendo la ley, pero también cumplió la ley de quedarse fuera del campamento. Pero no entraba abiertamente porque eso iba a causar un conflicto, ya que el hombre a quien se le dijo no diga nada, pues lo dijo. ¿Me entiendes? Pero lo tocó. Él no se podía tocar, un leproso. Es tremendo eso. Pero Dios, como sabía que Jesús estaba obedeciendo la palabra, movió a la gente hacia donde estaba él. ¿Me entiendes? Eso es tremendo. Así que no dejó de hacer su ministerio. Capítulo 2, creo, si no da chance. Capítulo 2. Ya saben, me deben la tarea del capítulo 1. Léalo y me la trae el viernes que viene. ¿Ok? No lo entiendes, hijo, porque no lo conoces. Ya después te lo dan. Capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días de aquella vez que estuvo afuera en el desierto, y después se fue a Capernaum. Y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Eso no llegaba primero de una vez hasta a la gente. Lo primero que Jesús hacía era predicar la palabra. Y después, bueno, de todo lo demás. Y si iba en el camino predicando la palabra de Dios, sanaba. Pero fíjate tú la importancia de la predicación. Es el fundamento de todo milagro. ¿Ok? Y predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, predicando la palabra, que era cargada por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Se llama Bema. Y habiendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Yo me imagino a esa gente levantando a ese paralítico en una camilla. Se llama catre. 4 personas levantando ese catre. Uno se montó primero, el otro lo agarró arriba. Wow, pero para levantarlo para el techo y bajarlo por ahí, oye hermano, hay que tener fe. Hay que ser verdaderamente. Y bueno, sí, entramos como... Entonces, bajaban el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, mira. Jesús no estaba mirando la fe del que estaba en la cama. Aunque de repente el de la camilla llevaba su padre por ahí. Cuando habla de ellos, pareciera impedir a solamente los que los cargaban. Pero también al que estaba en la camilla, supuestamente dijo, súbame por ahí. Sí, vamos a subirlo. Porque quería ser sanado. Pero a ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto quiere decir que esa parálisis que tenía era causa del pecado. Era producida por un pecado. ¿Ok? Y le digo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, razonaban, porque hablaba
hablaba este así. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? La respuesta es que él era Dios. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Aquí se cumple la palabra que dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Lo que se dice en secreto se gritará en las azoteas. O sea, Dios le reveló inmediatamente. La gente dice, no, pero es que él lo sabía porque era Dios. Escuchen, él era Dios, pero estaba metido en un cuerpo humano, limitado a las leyes humanas, sometido a un cuerpo limitado. ¿Ok? Él se despojó, acuérdense de eso. Se hizo semejante a los hombres. Tuvo hambre, comió, todo. Pero tenía algo que tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que revela lo oculto del corazón, que escudriña lo profundo del corazón, lo saca de luz. ¿Quién podía revelarse lo profundo de sus corazones si no solamente el Espíritu? Que escudriña lo profundo de Dios, inclusive. ¿Ah? El Espíritu Santo le hizo discernir en su espíritu que ellos cavilaban eso. ¿Ok? Y le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? Decir, levanta, toma tu lecho y anda, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, porque él era el libertador de los pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, estos hombres estaban en su corazón poniendo en duda la autoridad del Hijo de Dios como el enviado de Dios, como el que vino a libertar al pecador, a quien Dios le dio la autoridad de perdonar los pecados. Y él le dio para que vean que el Hijo de Dios el Hijo del Hombre tiene poder. ¿Tú que no dijo Hijo de Dios? Digo, el Hijo del Hombre. O sea, porque esa autoridad de perdonar los pecados se la dio Dios. Y le dijo, como Padre, y le dijo, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados. Le digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó? Esta es tu casa. Entonces él se levantó enseguida. Ahora, imagínense usted que el paralítico no haya creído a la palabra. Se queda sentado ahí. ¿Qué hizo que el poder de Dios se activara? La fe del paralítico que creyó la palabra que Jesús le estaba dando. Levántate. Se puso en pie. Me acuerdo mucha gente, voy a orar por pastor, ore para que Dios me sane. Y entonces oro y decía, pastor, me tengo que ir porque tengo que comprar la pastilla. Wow. Dios mío. Entonces, no, pues ¿por qué me pide que ore por ti? ¿Es más fe en la pastilla que en el poder de Dios? No. No oro nada. No. Entonces, el paralítico, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Y al instante el paralítico creyó la palabra y se levantó. Y se levantó enseguida. Y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Porque ¿sabes qué hace, hermano? Lo sobrenatural de Dios, que la gente glorifique a Dios y le dé credibilidad al mensaje del Evangelio. Porque el mensaje, al Cristo que predicamos es un Cristo vivo, resucitó de los muertos. En este caso, Cristo mismo estaba representando a ¿quién? Al Padre. Porque él mismo vino diciendo, la doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Las obras que yo hago no son mías, sino del Padre en mí, él hace las obras. Eso lo decía Jesús. Entonces, cuando él estaba diciendo, verdaderamente, este es el enviado de Dios. O sea, el poder sobrenatural, por más que la gente lo ponía en duda y ahí nos cayó.
Y les digo inclusive que era el enviado de Dios que conocía los corazones de cada uno. ¿Me entiendes? Porque sacó lo oculto de sus corazones, porque lo estaban cavilando en sus corazones, no estaban hablándolo. Estaban pensándolo. Y Jesús lo saca a la luz y hace una obra tan sobrenatural que hace que la gente glorifique a Dios. Y ese es el asunto de la obra sobrenatural de sanidad, de milagros, que la gente, que los que no conocen a Dios, glorifiquen a Dios y vean que el Dios está vivo y que es real. Esa es la clave. Y después, bueno, y la segunda causa es extender la misericordia y el amor a la persona necesitada. Pero lo primero es glorificar a Dios. Que su nombre sea glorificado y que se vea que la palabra que se predica es verdadera. O sea, que confirma la palabra. Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios cuando le dice, yo no fui a predicar, cuando fui a predicar el testimonio de Dios, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fui con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo hace que el Evangelio tenga vida, que sea real. Entonces hoy, lastimosamente, mi hermano, tú no veías a Jesús sanando enfermos y libertando para show, hermano, para divertir a la gente. Noche de milagro, noche cruzada de milagro. No, es que es normal que los milagros sucedan cuando se predica la palabra. Es que eso debe ser. Pero yo le digo algo, mire, los milagros son causa y lo sobrenatural es causa del mensaje del Evangelio. O sea, el centro es que la gente glorifique a Dios y vea que el Evangelio es real. Esa es la verdad de las señales. Y bueno, y después, bueno, libertar al que está necesitado. Eso es lo segundo, pues. Entonces de ahí parte todo. Hoy día es un show, espectáculo. Y entonces te dicen, yo lo dije. O sea, se lo dijiste tú, pero lo hizo Dios. Ok, glorifiques al Señor. Aquí predicamos hace poquito algo de eso, ¿no? Que hablamos del corazón, la evidencia de un corazón desviado. Y es que cuando las personas se toman para sí mismo la obra, pues Jesús no estaba haciendo eso para hacer un espectáculo a la gente, sino, bueno, cumpliendo la misión que el Padre le dejó, de glorificarle y de libertar al pecador a través del Evangelio. Entonces, este paralítico estaba relacionado, o sea, su parálisis era por causa del pecado. El pecado trae enfermedad. El pecado lleva a la muerte al hombre, a atadura espiritual. O sea, todo lo que hay en el pecado, hermano, es terrible. Ahora que dice Jesús, ven y yo quiero hacerte libre, yo quiero libertarte. Y eso es donde iba y la gente le llevaba porque sabía que él tenía algo de Dios que otros no tenían. Eso es así. Ya vamos a culminar, todavía tenemos alguito, pero vamos a leer aquí. ¿Dónde quedamos? Ok, el 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. Mira que la gente lo buscaba. Unos por interés, otros por necesidad. Y otra verdaderamente le seguía de verdad. ¿Y qué hacía cuando venían a él? Le decía, hoy vamos a hacer un show de milagros, de talentos. Vamos a hacer ¿cómo se llama? Una cuestión de espectáculo. Vamos a hacer una prueba de talento aquí. Eso es lo que hacía Jesús. Mira, yo como pastor, hermano, yo en el sentido de la obra de Cristo, una de las cosas que veo de mi Señor es la preocupación que tenía por enseñar a la gente. Porque no solo predicaba el Evangelio, sino también enseñaba los principios del reino de Dios. Y mira lo que dice, venía él y les enseñaba.
Hoy día uno tiene que estar detrás de la gente para enseñarles. ¿Usted puede creer eso? Perdón. La gente hoy uno tiene que estar, hermano, ven al discipulado, hermano, ven a la lectura, hermano. Sería bueno que uno lo buscara, ¿verdad? Pastor, mire, enséñenme, yo quiero aprender. Oye, eso es... Mira, una de las cosas que yo más le dedico tiempo es a la enseñanza. Los que me conocen y tienen tiempo en la iglesia, se han podido dar cuenta de eso. Usted tiene su discipulado, prédica en la iglesia, usted tiene lectura bíblica. Y siempre yo voy en el metro, estoy enseñando. Jesús hacía eso con sus discípulos también, se apartaba. Había enseñanzas que eran públicas, había enseñanzas que eran privadas para los discípulos. Hay predicaciones que yo hago públicas a la iglesia, hay predicaciones que hago con la gente que viene a mí, que viene verdaderamente a buscar palabras, que viene a buscar aprender. Y esa es la clave del ministerio. ¿Por qué llamaban al Señor Maestro? ¿Por qué enseñaban? Por eso venía la palabra cuando él estaba en la multitud y daba las parábolas y hasta los mismos apóstoles se quedaban así con la cabeza y cada que entonces fue cuando estaban en intimidad. Señor, ¿qué fue eso que ustedes... Eso. Entonces ahí se dedicaba a enseñarles lo profundo. Eso. Quedó que lo dije la otra vez. Hay cuestiones que son elementales que no las puedo hablar porque son temas abiertos. Porque nos desviamos, pero personalmente te puedes acercar y le contamos. Yo haría. Pero es una de las cosas que cuando la gente iba a buscar a Jesús algo, él tenía algo siempre que enseñar. Y eso yo siempre lo he tratado de imitar a mi Señor. Cada vez que te acerca a mí, yo siempre estoy enseñando algo de ellos, ¿sí? Cada rato, eso así. Y es que una de las causas principales de la comisión del ministerio es enseñar los principios de Dios, hermano. Para que la gente fundamente su fe en lo verdadero, en la doctrina que viene del cielo. Porque la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, ¿qué estaba aquí haciendo Jesús con la gente? Adoctrinándola. Había cosas que no las hablaba a todos. ¿Entiendes? Había cosas que se las hablaba directamente a los discípulos. Había cosas que no las hablaba ahorita, las hablaba después, porque no las podían llevar. Pero siempre que la gente conseguía a Jesús, no solamente conseguía milagros, conseguía enseñanza, dirección. Porque Jesús también era el buen pastor, que daba su vida por la oveja, direccionaba a la gente. Y qué bonito que cuando lo fueron a buscar, toda la gente venía a él y él dedicaba su tiempo a enseñar. Yo amo eso, hermano. Lo disfruto. Y porque algún día mi padre me pedirá cuenta y no, tu palabra les enseñé. Me lo diste, aquí está. Yo cuando habla en Juan 17, cuando lo ora, el padre le dice, a los que me diste, tú y él ninguno se perdió. La palabra que me diste te la di. Y santifícalo en tu palabra es verdad. O sea, él dedicó tiempo a revelarle los misterios al Padre. Por eso le dice, Señor, tú se los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y Dios usó a Jesús para enseñar, pues. No solo para predicar. Les enseñaba. Y al versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y todo publicano era considerado en Israel un vendepatria, traidor, porque era cobrador de impuestos para los romanos, corrupto. Muchos, y dice, los tributos públicos, y dijo, sígueme. No fue a la cátedra de Moisés y le dijo al fariseo, al más prominente, ven y sígueme. Y le sígueme, y levantándose, le siguió. ¿Qué estaba haciendo Mateo ahí? Leví. Leví es Mateo. ¿Qué estaba haciendo Mateo ahí? ¿Y qué es eso? Trabajando. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Cuando estaba ¿qué? Trabajando. Estaba trabajando. Estaba sentado, cobrando, trabajando. Y Jesús le llamó y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Ya, Señor, que ya va, que no he cobrado.
me van a votar. Pero es que Estoy trabajando, tengo que cobrar 15 voy a cobrar 15 y me retiro. Pero sigo también cobrando impuestos perdidos que no vendía la Y por eso le digo, ¿Cuál fue ese? digo poniendo la mano a la unidad de ¿Cómo se llama total. ese? Ese otro... No recuerdo. Pero eso no es Mateo. Mateo sí, y digo, Lucas no era cobrado de impuestos. no, que el evangelio, es en el evangelio. El evangelio de Lucas. Dice. Y dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. De una vez. Y todavía no era apóstol. Era discípulo. Yo tengo un tema de tercer nivel, todavía no lo vamos a hablar. Seguimos. Y dice, aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Cualquier fariseo de los nuevos tiempos dijera, ay Dios, ¿qué hace con esos pecadores? Publicanos, el que vino a buscar pecadores. Ahora, no es lo mismo que Jesús estaban ellos, los pecadores, robando y estaba Jesús ahí con ellos. No es que los pecadores estaban bebiendo aguardiente y él estaba, ¡epa! ¡Chévere! ¿Por qué hay que compartir con los pecadores? No. Ellos fueron a casa de Jesús y se sentaron a comer y los recibió. Porque él vino a libertar al pecado. Que Jesús no se congraciaba con lo que hacía. Jesús lo que le estaba dando la oportunidad de salvación, como con María Magdalena. ¿Sí? Que después le dice, vete y no peques más. O sea, yo no te voy a condenar, te voy a tener mi misericordia, pero vete y no peques más. No es que Jesús dijo, no, yo te quiero como eres. No. No, eso no es una verdad. Pero tampoco es ese fariseísmo que una licorería vamos a cruzar porque un poco de borracho ahí. ¿No te acuerdas de dónde Dios te sacó? Entonces hay que saber qué es cada cosa en su lugar. Jesús se sentó a la mesa, uno puede tener amigos mundanos, y la idea es ganarlos para Cristo. No que tú te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. No como una vez cuando yo estaba no creyente, estaba apartado y me había recién reconciliado. Entonces, no tenía ni siquiera el fundamento ni la firmeza como para hacerlo. Y entonces me fui donde estaban los supuestos panas amigos y Armandito y esta gente. Y yo le dije que me voy a predicar, estaban bebiéndose la caja de cerveza. Y entonces ahí me ofrecieron una cervecita y le dije, no, un refresquito si quieres. Entonces fueron y me compraron el refresco. Y bueno, estaba compartiendo con ellos, les prediqué y tal. Pero era como las 11 de la noche y ¿sabes dónde terminé? En una tasca llamada Los Aleros, que había rumba de noche bailando calipso. Y con un vaso de whisky en la mano. Entonces en vez de ellos convertirse a mí, yo me convertí a ellos. Entonces porque Cristo tenía que compartir con los pecadores. Hay que saber qué es cada cosa en su lugar. Tú en una fiesta tú no te vas a poner con ellos ahí y que para predicar la palabra. Te vas a escuchar, chicos, estás bebiendo caña. Pero que de repente tú tengas amigos cristianos, vamos a tomarnos un café, mundano, o inconverso, vamos a tomarnos un café, yo te invito a mi casa y conversamos y les predicamos, otras cosas diferentes. ¿Entienden? Una cosa es ellos y otra cosa es lo que hacen. ¿Ok? Entonces, si usted no está capacitado, es que no debe ni siquiera. Está donde se está practicando el pecado. En este caso, ellos vinieron a casa del Señor y comía con ellos. ¿Ok? Estaban a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido. ¿Ok? Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, hacen lo que muchos hacen. Dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Como una vez estábamos predicando en una licorería, nos metimos y rompimos ahí, y resulta que un hermanito fariseíto de esos
Estaba diciendo que me vio una licorería bebiendo caña, imagínese usted. Yo era predicando y nos metimos con varios hermanos y rompimos la licorería y le predicamos a esa gente. Le dimos todo y nos fuimos. Ahí va a salirse de pecado, ¿no? Pero ¿qué debía hacer el hermano? Mira que estamos haciendo, si nos hubiera una botellita en la mano y llamarnos a capítulos, confrontarnos. Pero no estamos haciendo eso, estamos pegando tratados y hablando de Cristo. Y así a veces pasa. Entonces, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Él no estaba bebiendo ni caña ni nada de eso, él estaba comiendo, compartiendo una comida con ellos y hablándole la palabra, ¿no? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, la idea de la comida con los publicanos era predicar, llamarlos al arrepentimiento. No es que Jesús estaba compartiendo con ellos el pecado que ellos cometían, no, señor. Si a usted lo invitan a una fiesta y va a haber caña, guárdate, no vaya para eso. Entonces después te lo llama, lo invita a comer, o quisiera compartir contigo. Claro que sí, nos vemos en la panadería, nos vemos en mi casa, nos comemos algo y ahí me predico y le hablo. ¿Entiendes? Si tienes debilidad por el aguardiente, va a ir para allá lo que va a hacer. Sí, lo va a terminar. Yo entiendo que usted tiene esta situación, pero le invito a que pensemos algo que vi en Corintios, la primera de Corintios, Ajá. capítulo 19-20. Ajá, ¿qué dice? Lo pone, Ajá. dice así, el 9-19 dice, por lo cual siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo, para ganar a mayor número. Eso es. Luego dice así, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo aún no esté sujeto a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Porque como usted dijo ahorita, Claro. no era licorería y no estaba tomando. No estaba tomando. O sea, la idea es que uno entienda. Ahora, no es que yo me voy a hacer pecado para ganar a los pecadores. Eso hay que aclararlo. Pablo no está diciendo eso. Porque el pecado es pecado. Está hablando de la ley y los gentiles. O sea, vivo sin ley o como bajo la ley. Está hablando de la práctica de la ley mosaica. Entonces no puedo confundir que me hago pecador para ganar a los pecadores. Entonces me bebo una cervecita para ganar a los pecadores. No. Me huelo un perico para ganar a los drogadictos. Me fumo una... No, pero hay que aclararlo. Hay que aclarar eso. O sea, todo en su gusto. No es que me convierto en... No, porque uno tiene que dar testimonio. Además que la práctica del pecado es muerte. Pero sí, hacer, amigo, el que necesita ayuda, hermano. O cómo le predicamos al mundo está lleno de pecadores. No teníamos salir de él. Meternos para la montaña, como unas ermitaños. Imagínate tú. Entonces, una cosa es congraciarse con lo que la gente hace y otra cosa es que no le hablemos a... Son mundanos, sí, son mundanos, pero necesitan ayuda. Cristo vino a llamar a pecadores. Pero vamos a dejarlo ahí y continuamos la semana que viene a partir del 18. Ya sabes, me trae la tarea del capítulo 1. Los que no tienen la tarea, pídala a cualquiera de los que sí la tienen. Me hizo acordar, pastor, lo último que dijo, que cuando iban en contra de Jesucristo, que uno de los discípulos dijo, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y lo destruyamos a todos? Pero usted no sabe qué espíritu tiene. Yo no he venido a perder la alma de los hombres, vino a salvarla. Ahora, llegará el momento donde Dios, en su justo juicio, como dice la palabra, el juicio de Dios que viene sobre la tierra, que está escrito en las Escrituras, vendrá sobre los hombres por cuanto rechazaron el amor, rechazaron la gracia. Pero eso, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ni nada. En todo caso, eso le va a tocar a Dios. Solo nos toca predicar el Evangelio y tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Entiendes? Amén. Porque hay mucha gente hay que malinterpretar la escritura, porque dice que Cristo tomaba vino y era comelón. Entonces decía, Cristo tomaba vino, bueno, entonces yo puedo tomar caña.
No, pero Cristo tomaba. No, Cristo tomaba, entonces ahí se agarra y son borrachones. Un ejemplo de el tiempo de la gente porque Cristo tomaba. Uno se mete en el Cristo se mete en brega. Y en esto vamos a lo que estoy diciendo, no porque Cristo se la pasaba con publicanos y venía a llamar a publicanos, él estaba haciendo lo que ellos hacían. Eso, muchos Señor. cristianos lo hacen, pastor. Que cuando Cristo tomaba vino, se tomaron 12 cervecitas y fortalece que no están llegantes. Y el cuerpo del Espíritu Santo, el cuerpo donde estamos glorificando, nosotros no debemos tomar Sí, porque la Biblia lo que condena es la borrachera. ¿Ok? no le digo, porque el cuerpo del Espíritu Santo. No, pero eso no es pecado, pecado es la borrachera. Escuche, sí, pero no podemos estar en el propio opinión sino conforme a la Escritura. Lo que es pecado, sí se lo puede tomar, pero escuche, la Biblia es clara cuando dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso no conviene. No edifica y no es testimonio. Pero no es porque sea pecado. Pecado es emborracharse. Pero no es debido en un cristiano. No es debido, no conviene, no edifica. Por eso no se toma. ¿Qué? No es debido. Sí, hay que llamar la cosa con la gente de afuera que no entienden eso y nos ven en eso, imagínate. Porque por mi libertad se puede perder uno porque Cristo murió en una débil conciencia. Entonces, eso no es actuar conforme al amor. Algunos no, que tomarse algo no es pecado. Tienes razón, pero tu testimonio está dañando a otros. Y no estás actuando conforme al amor. ¿Entiendes? Entonces, no conviene. Es porque no conviene. ¿Es pecado de novela? No es que no se pueda, sino que No es pecado, pero conviene. No edifica, entonces no la vela. Entonces, es así. No vela. No vela. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza, por la lectura de la palabra. Gracias por tu palabra que nos guía a toda verdad, que nos enseña. Yo te doy gloria y alabanza, Señor, porque tu palabra es verdad. Señor, síguenos guiando a toda verdad, iluminándonos nuestro entendimiento por la palabra verdadera del Evangelio. Yo te doy gracias, Señor, y llévanos conmigo a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén. Bendice a todos los que nos escuchan en la internet. Siempre sea usted guiándolo a toda verdad. Gracias te damos. Amén y amén. Dios le bendiga.